Buenas noches, buenas noches. No estamos aquí hoy para contar una leyenda glamurosa, sino la fría y dura verdad que se esconde bajo la armadura. Aquí no hay dragones ni héroes perfectos. Solo una vida cimentada en el deber, el miedo, las contusiones y la silenciosa costumbre de sobrevivir con acero en medio de la batalla, sueños destrozados y el lento desvanecimiento de la gloria. Si este tipo de historia te ayuda a dormir, quizás te guste el video y te suscribas, pero solo si de verdad te trae paz. Y cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás escuchando y qué hora es. Es curioso saber quién más está flotando en esta lenta marcha por la historia. Así que apaga las luces. Deja que el fuego de tu imaginación caliente las paredes de piedra. Ponte cómodo y comencemos, creando un caballero. Tenías 7 años cuando comenzó tu camino hacia la caballería, y no empezó con una espada, sino con una despedida. Tus padres, orgullosos y quizás un poco aliviados, te enviaron a servir en la casa de un noble señor. No hubo despedida escrita con tinta ni recuerdos guardados en un cofre. Solo una palmadita en el hombro, un bulto de ropa y el peso de las expectativas depositadas sobre tu pequeño y apenas desarrollado cuerpo. Nadie te pregunta si estás listo. Sinceramente, no importa. Ya eres paje. El castillo se alza ante ti. Sus torres de piedra se alzan hacia el cielo gris. Su silueta promete grandeza y adversidades. La puerta se abre con un crujido. Lo que yace más allá no es un mundo de honor y gloria, sino un mundo de afanes, servicio y supervivencia. La caballería llegará más tarde, tras años de cargar con todo, limpiar lo que dejan los caballos y a los nobles de mal humor. Tus deberes son interminables. Desde temprano por la mañana hasta bien entrada la noche, haces recados, barres los pasillos, entregas mensajes y ayudas a preparar las comidas. En días de suerte, te toca pulir armaduras. Suena atractivo hasta que descubres que el trabajo consiste en raspar barro seco y excrementos de caballo de unas botas de hierro tan pesadas como el pecado. Te salen ampollas en las manos, te duele la espalda y los caballeros apenas te reconocen. Aún no eres uno de ellos. Eres un sirviente. Pero incluso en aquellos primeros días, el entrenamiento comenzaba. Se pasaban espadas de madera como si fueran escobas y te salían moretones en los brazos al pelear con otros chicos igual de desesperados por demostrar algo. Te enseñaban a caerte de un caballo sin romperte el cuello y te caías muchísimo. A veces parecía que caer era la lección principal. Nadie te felicita por tener un moretón bonito, pero te reprenden por mostrar debilidad. Aprendes rápido. El dolor se traga, no se muestra. La disciplina lo es todo. Habla solo cuando te hablen. Inclínate más ante los de mayor rango. No cuestiones una orden, aunque sea irrazonable o humillante. Los errores se corrigen con una bofetada o con una semana de entrenamiento para ir al baño. Un niño olvida quitarse el sombrero delante de su casera. Pasa 2 días arrodillado en la capilla, rezando por humildad. Ya nadie lo olvida. Si tu familia tuviera el dinero, probablemente podrían conseguirte un tutor que te enseñara a leer, escribir y quizás algo de latín. Sin embargo, el latín parece ser útil solo para entender misas e inscripciones en lápidas. De lo contrario, aprendes por imitación, escuchas, memorizas frases, copias letras con manos temblorosas cuando el amable mayordomo te entrega un pergamino. Leer es un lujo. Lo que realmente importa es la fuerza y la obediencia. Aún así, aprendes. Aprendes qué tenedor usar, aunque la mayoría prefiere usar los dedos. Aprendes a permanecer inmóvil durante horas en los festines, sosteniendo platos humeantes de carne, mientras los nobles
discuten de política y se quejan del vino. Aprendes a volverte invisible cuando los ánimos se caldean y a desaparecer por completo cuando los caballeros ebrios empiezan a presumir de sus batallas pasadas. Cada momento es una lección de supervivencia. La mañana comienza con la misa. La capilla del castillo es fría todo el año y tu aliento se convierte en niebla mientras te arrodillas en el suelo de piedra, intentando no quedarte dormido durante el servicio. La fe no es opcional. Forma parte de tu entrenamiento, como la esgrima. Te enseñan a temer al infierno, los aposentos de los sirvientes, hombro con otros chicos, sobre colchones de paja que olían a sudor y moho. Algunas noches te sacaban a rastras de la cama para ayudar a los que llegaban tarde o a los invitados inesperados. Aprendiste a levantarte sin quejarte, a trabajar incluso sin sentir los pies, a no dejar que la vista delatara tu cansancio. Un caballero debía estar listo a cualquier hora. Aquí comenzaba el entrenamiento. No estás solo. Otras páginas sufren contigo. Forjan amistades silenciosas, basadas en miradas cómplices y quejas susurradas. Juntos aprenden los ritmos de la vida en el castillo. Aprenden qué caballeros son crueles y cuáles hacen la vista gorda mientras te sirves otra ración de estofado. Aprenden en quién confiar, a quién temer y en qué rincón del castillo se puede respirar un poco de paz. Hay momentos de respiro, el chiste de un chef, un señor torpe que tropieza con un perro, una manzana robada. Te aferras a estos momentos como a un salvavidas. Te recuerdan que la vida existe más allá del deber, que la risa todavía tiene cabida, incluso aquí. De vez en cuando vislumbras el mundo más allá del muro. Comerciantes con sedas y especias, una compañía de artistas, una dama que pasa con su séquito. Estas escenas son como historias vistas a través de la niebla. Aún no formas parte de ese mundo, pero quizás algún día lo hagas. A veces la duda se cuela. Los cuentos de gloria parecen inverosímiles y la realidad es más huesos rotos que honor. Te preguntas si todo esto, los músculos doloridos, las quejas, el estómago vacío, realmente te llevará a la grandeza. Pero de vez en cuando ves a un caballero cabalgando, con su armadura reluciente y sus estandartes ondeando, y se te encoge el pecho, pensando, algún día ese podría ser yo. Tus lecciones de humildad no terminan con moretones y hambre. También hay rituales a los que debes asistir, aunque apenas formas parte de la escena. Observas cómo se reúnen los nobles, vestidos con galas que ni siquiera puedes tocar, y mucho menos usar. Sus miradas, y a veces sus palabras, te recuerdan que te encuentras entre lo útil y lo invisible. Cuando llegan los dignatarios, el castillo se convierte en un teatro. Ayudas a preparar las habitaciones, a pulir la plata, a barrer los mismos pasillos 3 veces. Si algo sale mal, la culpa recae en los pajes. Y si, por ejemplo, un perro muerde la pierna de un obispo visitante, saber desaparecer en el momento oportuno resulta muy práctico. Dominas rápidamente el arte de aparentar estar ocupado sin alejarte del epicentro del desastre. En días festivos hay música, baile y mucho vino para los adultos. Observas desde las esquinas, absorbiendo los sonidos y colores mientras contemplas un lugar que no delata tu curiosidad. De vez en cuando, alguien te ofrece un dulce o un pastel y por un momento tu carga se aligera. Pero estas pequeñas bondades no borran la verdad. Tu lugar es servir, observar, recordar. Algunas páginas encuentran refugio en los libros, si se pueden leer. En la habitación del viejo mayordomo hay unos cuantos manuscritos pesados, encuadernados en cuero e ilustrados, custodiados con el mismo celo que la armería del Señor. Con suerte,
Podrías sentarte junto al fuego una noche y escuchar a un anciano escriba leer relatos de generales romanos o santos que soportaron pruebas inimaginables. Estas historias nutren la mente mientras el cuerpo se recupera del duro trabajo del día. También hay advertencias, dichas en voz baja o susurradas por sirvientes veteranos. Hablan de sirvientes que fueron ignorados para ascensos, chicos que se derrumbaron bajo presión o fueron enviados a casa en desgracia. Algunos simplemente desaparecieron. A veces oyes cosas que no deberías. Aprendes rápidamente cuándo hablar, cuándo asentir y cuándo hacer una reverencia. El castillo es tu crisol y cada hora entre sus muros te forja en algo más duro, más veloz, más capaz. Aún no eres un caballero, pero ya no eres un niño. Eres una criatura en transición, abatido, disciplinado y con una determinación serena. Así que, cuando te acuestas por la noche, contemplando las vigas de madera sobre tu colchón de paja, piensas no solo en lo que has soportado, sino en lo que está por venir. La siguiente etapa, el siguiente desafío, el siguiente paso en el camino que un día, si los dioses, tu Señor y tu cuerpo lo permiten, te convertirá en un caballero. Pero ahora mismo solo eres un trozo de papel, y eso es suficiente. A los 14 años, los lazos del cargo señorial se rompían con ceremonia, aunque sin gentileza ni delicadeza. Ya no eras un señorío, ahora eras un sirviente. Y aunque pudiera parecer un ascenso, venía con mucho menos pastel y más moretones. Pasabas de pulir pisos a pulir armaduras, de llevar copas a llevar al portacopas, que podía sangrar en la copa. Tu nuevo rol es personal, casi íntimo. Estás asignado a un caballero y se espera que le sirvas como su fiel sombra. Donde quiera que él vaya, tú vas. Si cabalga a la batalla, tú cabalgas tras él. Si cae, corres al campo de batalla. Montar a caballo, por ejemplo, no es tan fácil como imaginabas. Estas bestias son enormes, criadas para la batalla y la fuerza, y más temperamentales que la mayoría de los nobles. Montarlas es una lucha, controlarlas es una negociación constante. Te duelen los muslos, te cruje la columna a cada paso. Tu trasero no se siente bien desde los días de Mecklemburgo. Tu entrenamiento con la espada se intensificó. Ahora blandías espadas de verdad, no para matar, pero lo suficientemente afiladas como para preocuparte por si tu oponente dormía mejor que tú o simplemente por no ser distraído por una mosca en medio de una pelea. Peleabas a diario y tu cuerpo era un mapa de moretones que apenas se desvanecían antes de que aparecieran nuevos. Cada sesión era una lección de humildad. Por cada golpe que lanzabas, recibías 3. El hombre al que sirves no espera elegancia, espera valentía. Pero quizás la parte más agotadora de tu trabajo sea cuidar de tu equipo. Pronto descubres que la armadura es más que solo metal. Es un ecosistema. El sudor, la suciedad e incluso alguna bala ocasional se filtran por las costuras de tu peto. Limpias, pules e inspeccionas cada bisagra y correa. Si se te rompe una espinilla o una visera en medio de una pelea, es tu culpa. Si tu caballero muere porque no reparaste en una hebilla rota, probablemente desearás haber muerto antes. Las armas necesitan afilarse a diario. Las lanzas necesitan ser probadas. Los escudos necesitan ser revisados para detectar grietas. La vida de tu caballero y tu reputación dependen de la absoluta precisión de tu trabajo. Nadie te felicita cuando las cosas van bien, pero todos te admiran cuando las cosas van mal. Y luego están los torneos. De niño, los imaginabas como cuentos de hadas, festines coloridos, trompetas y doncellas suspirantes. Ahora ves que las espadas sin filo aún pueden romper huesos.
Eres quien ensilla el caballo, sostiene la lanza, limpia la sangre de las mejillas de tu caballero para que pueda sonreír al público. Si gana, te llevas el premio. Si pierde, te quedas con sus costillas rotas y lo que le queda de dignidad. Cuando llega la verdadera batalla, como siempre, marchas con tu caballero entre el barro, la lluvia y la incertidumbre. Las campañas son largas e incómodas como botas mojadas. Escasea la comida y el sueño es aún más escaso. Tu armadura, si tienes alguna, te araña donde no quieres. Empiezas a comprender el verdadero significado del agotamiento, ese agotamiento que te deja sin fuerzas solo porque sabes que no tienes otra opción. La batalla no es gloriosa, es un caos de gritos, metal resonante y órdenes arrastradas por el viento, el choque de cuerpos, el hedor a sangre y sudor, el silencio repentino de un moribundo. Esa es tu educación. Aprendes a distinguir entre el miedo que te agudiza y el miedo que te paraliza. Rezas para que el primero se presente con más frecuencia. No estás ahí para luchar, todavía no, pero eso no significa que estés a salvo. Si tu caballero se cae del caballo, es tu deber ir a él, levantarlo y sacarlo del peligro. Imagina arrastrar a un hombre con armadura completa, cada pieza pesa más que un asado navideño, por un campo embarrado mientras llueven flechas. Eso no es heroico, es asesinato. Y la recompensa suele ser tener que repetirlo al día siguiente. Si tu caballero resulta herido, cura sus heridas. Si lo capturan, negocias o entregas mensajes para asegurar su liberación. A veces eso implica lidiar con hombres que quieren verlo pudrirse. Aprendes diplomacia no con lecciones, sino por pura necesidad. Tus palabras deben ser cuidadosas, tu postura humilde, tu tono respetuoso. Incluso tu silencio se convierte en una herramienta. Hay momentos, pocos pero reales, en los que te sientes orgulloso. Cuando guías a tu caballero al campamento y todos giran la cabeza. Cuando te saluda con la cabeza después de una batalla, ensangrentado pero aún con vida. Esos momentos son fugaces, como un rayo de sol a través de la rendija de una flecha, pero valen la pena. Regresa con honor. De lo contrario, tu insignia regresará a casa sin ti. Ese es el precio del reconocimiento, esa es la carga del juramento, pero aún te sientes orgulloso, no de tu rango, sino de haber sobrevivido. Has soportado los largos años, las gélidas vigilias, la humillación, el entrenamiento, el miedo, y ahora llevas el título como una segunda piel. Eres un caballero, y tu verdadero servicio apenas comienza. No te conviertes en caballero y de repente te sientes poderoso. Te conviertes en caballero y entonces te lanzan 30 kilos de acero y te dicen que montes a caballo. La primera verdadera lección de caballerosidad no es cómo luchar, sino cómo caminar, respirar y no caer de bruces con tu propia armadura. Al principio llevas una cota de malla, una red de anillos entrelazados que te cubre los hombros como una túnica de hierro. No es tan pesada como parece, pero se adhiere al cuerpo, tirando de tus extremidades y atrapando cada gota de sudor como si fuera su pasatiempo. Debajo llevas un gambesón acolchado, una bolsa de lino rellena de lana o trapos que huele fatal después de un encuentro y completamente indescriptible después de una semana. Pero evita que la cota de malla te roce la piel como si fuera fondue. A medida que la guerra evolucionó, también lo hizo el equipo. Las armaduras de placas comenzaron a reemplazar a los petos. Primero llegaron los petos y las grebas. Luego llegaron las sombreras, los guanteletes, las armaduras con flecos, las botas metálicas, las articulaciones móviles y los segmentos con tachuelas. Cada pieza estaba diseñada para proteger sin presionar, aunque casi siempre podía hacer ambas cosas. Al final,
Quedas envuelto en metal de pies a cabeza y ya no sientes que lleves ropa, sino que estás plegado dentro de una campana ambulante. Los cascos son lo peor. Te quitan la audición, reducen la visión y te vaporizan con tu propio aliento. En combate, protegen el cráneo. Fuera de combate, suelen darte un dolor de cabeza inolvidable. Algunos cascos tienen viseras que facilitan respirar y escupir, pero también convierten tu cara en un blanco fácil. La armadura es un juego constante de gana uno, pierde uno. Sorprendentemente, la movilidad no es imposible. Puedes correr, agacharte, montar a caballo e incluso rodar si estás bien entrenado. Pero todo requiere esfuerzo. No eres rápido, eres cauteloso y aprendes rápidamente a economizar tus movimientos como quien cuenta sus últimos centavos. Al fin y al cabo, si tu oponente solo llevara cuero hervido, estaría dando saltos por el campo mientras tú parecías una estatua renacentista de San Jorge a pie. Y luego está el mantenimiento. Cada pieza debe limpiarse, engrasarse e inspeccionarse. Un remache oxidado puede atascar una unión. Un peto abollado puede deformarse con el siguiente golpe. Tu escudero se convierte en aprendiz de herrero de la noche a la mañana, raspando y martillando hasta que las estrellas salten. Si olvida una correa o no te ajusta bien las espinilleras, lo sabrás al instante y con dolor. Y no olvides tu arma. La espada es tu compañera inseparable, pero no la única. No es una película fina y elegante, sino una pieza de acero ancha y pesada, diseñada para cortar, no para crear flores. La hoja sigue siendo afilada, pero no como una navaja. Debe resistir el impacto. La llevas en el cinturón, pero solo la desenvainas cuando es necesario. Es a la vez símbolo y herramienta, y en tus manos se convierte en una voluntad afilada. Luego estaba la lanza. Un caballero sin lanza era como un pez sin agallas, completamente inútil en el campo de batalla. No estaba refinada. Era un palo afilado de unos 3 metros de largo que se metía bajo el brazo y se lanzaba hacia adelante como un carnero con un sistema de proyectiles. A caballo, convertía la velocidad en fuerza bruta. Pero era torpe, propensa a fallar y una vez rota, mejor para provocar incendios que cualquier otra cosa. La masa es tu aliada brutal, corta, rechoncha, roma, inelegante. Es simplemente una perilla de hierro en un palo, diseñada para abollar cascos y romper costillas. Útil cuando la armadura enemiga se ríe de tus golpes de espada. Cuando la sutileza falla, la maza transmitirá su mensaje con un solo golpe. El hacha era similar, aunque menos común entre los caballeros, más común entre los mercenarios o matones del norte. Pero en combate cuerpo a cuerpo, un hacha podía desgarrar un escudo, destrozar un yelmo o derribar a un jinete de su caballo. No se consideraba un acto caballeresco, pero claro, la guerra tampoco. El escudo tiene funciones tanto ofensivas como defensivas. Regresa con honor. De lo contrario, tu insignia será llevada a casa sin ti. Este es el precio de una medalla. Esta es la carga de un juramento. Pero aún te sientes orgulloso, no de tu rango, sino de tu supervivencia. Has soportado los largos años, las frías vigilias, las humillaciones, el entrenamiento, el miedo, y ahora llevas el título como una segunda piel. Eres un caballero, y tu verdadero deber apenas comienza. No te conviertes en caballero y de repente te sientes poderoso. Te conviertes en caballero y entonces te dan 60 kilogramos de acero y te dicen que montes a caballo. La primera verdadera lección de caballería no es cómo luchar, sino cómo caminar, respirar y no caer sobre tu propia armadura. Al principio era una armadura, una maraña de anillos que cubría tus hombros,
como una túnica de hierro. No era tan pesada como parecía, pero se aferraba a ti, arrastrando tus extremidades y recogiendo cada gota de sudor que tu cuerpo producía bajo ella. Llevabas una coraza de lino acolchada y rellena de lana o trapos, que olía mal después de una pelea y peor después de una semana. Pero mantenía el metal alejado de la piel, como un rallador de queso. A medida que la guerra avanzaba, también lo hacía tu equipo. Las armaduras comenzaron a reemplazar a las armaduras. Al principio, solo eran corazas y espinilleras. Luego, hombreras para los hombros, guanteletes para los antebrazos, grebas para los pies, secciones con bisagras y remaches. Cada añadido estaba diseñado para proteger sin ser constrictivo, aunque casi siempre podía hacer ambas cosas. Con el tiempo, te encontrabas envuelto en metal de pies a cabeza, y ya no parecía ropa, sino como estar doblado como una campana. Los cascos eran lo peor. Te ahogaban la audición, te estrechaban la vista y te entorpecían la respiración. En batalla, te protegían el cráneo. Fuera de batalla, su función principal era provocar un dolor de cabeza tremendo. Algunos cascos tienen viseras que se pueden levantar, lo que facilita respirar y escupir, aunque también hacen que tu cara sea un blanco más fácil. Los oficios están por todas partes en las armaduras. Sorprendentemente, la movilidad no es imposible. Puedes correr, agacharte, cabalgar e incluso rodar si practicas bien, pero todo requiere esfuerzo. No eres rápido, eres cauteloso y aprendes rápidamente a moverte como un hombre que cuenta sus últimos centavos. Después de todo, si tu oponente no lleva algo más pesado que cuero hervido, estará saltando mientras tú pareces una escultura andante de San Jorge. Luego está el mantenimiento. Cada pieza debe limpiarse, engrasarse e inspeccionarse. Un remache oxidado puede atascar una unión. Un peto abollado puede deformarse con un segundo golpe. Tu escudero se convierte en aprendiz de herrero de la noche a la mañana, fregando y martillando hasta altas horas de la noche. Si olvida una correa o no te ajusta bien las espinillas, lo sabrás al instante y con dolor. Y no olvides tu arma. Tu espada es tu compañera inseparable, pero no la única. No es la endeble espada de la imaginación moderna, sino una hoja ancha y pesada, diseñada para cortar, no para blandir. La hoja se mantiene afilada pero no áspera, por lo que puede resistir los golpes. La llevas contigo, pero solo la desenvainas cuando es necesario. La espada es a la vez símbolo y herramienta, y en tus manos se convierte en una extensión de tu voluntad. Luego está la lanza. Un caballero sin lanza es como un pez sin branquias, inútil en batalla abierta. La lanza no es refinada. Era un asta afilada de unos 3 metros de largo que debías llevar bajo el brazo y lanzar como una maza contra cualquiera que tuviera la mala suerte de estar al otro lado de la línea de batalla. A caballo, convertía tu impulso en fuerza letal. Pero también era tosca, propensa a resbalar y, una vez rota, mejor para prender fuego. La maza era una compañera brutal, corta, tosca y roma, sin finura, sin elegancia, solo un trozo de hierro en un palo diseñado para aplastar cascos y romper costillas. Útil cuando la armadura enemiga se reía de la espada. Cuando la finura se perdía, la maza lo dejaba claro con su claridad bárbara. El hacha era similar, menos común entre los caballeros, más típica de los mercenarios o norteños. Pero en combate cuerpo a cuerpo, un hacha podía destrozar un escudo, destrozar un yelmo o derribar a un hombre de su caballo. No se considera muy caballeresco, pero tampoco es, para ser justos, un arma de guerra. El escudo cumple una función tanto ofensiva como defensiva. Se lleva uno, normalmente una cometa o terma, atado a la espalda o al antebrazo.
Lleva tu símbolo, una luz simbólica en el barro y el humo. Aprendes a atacar con él, a desviar, a absorber. Un buen escudo puede salvarte la vida. Uno malo puede convertirse en la tapa de tu ataúd. Las armas de asedio son otra bestia. Catapultas, catapultas y arietes están manejados por ingenieros y soldados rasos. Los observas más que los manejas, a menos que tengas muy mala suerte, pero aprendes a temerlos. Ninguna armadura puede salvarte de una roca. Cuando llega la batalla, tu equipo es a la vez tu salvación y tu prisión. En la carga, cabalgas con tu lanza en su lugar, el escudo en alto y la visera bajada. Tu mundo se convierte en un túnel de ruido y caos. El impacto es repentino y absoluto. Golpeas o te golpean, caes o no caes. Y si caes, él regresa con honor. De lo contrario, tu escudo será llevado a casa, sin ti. Ese es el precio del nombramiento. Esa es la carga del juramento. Y aún así, estás orgulloso, no de tu rango, sino de haber sobrevivido. Has soportado los largos años, las vigilias gélidas, la humillación, el entrenamiento, el miedo, y ahora llevas el título como una segunda piel. Eres un caballero, y tu verdadero servicio apenas comienza. No te nombran caballero y te sientes poderoso por arte de magia. Te nombran caballero, y luego te entregan 27 kilos de acero y te dicen que montes a caballo. La primera verdadera lección de caballerosidad no es cómo luchar, sino cómo caminar, respirar y no caer de bruces con tu propia armadura. Al principio existía la cota de malla, una red de anillos entrelazados que se cubría los hombros como una túnica de hierro. No era tan pesada como parecía, pero se pegaba a la piel, tirando de las extremidades y atrapando hasta la última gota de sudor que producías. Llevabas un gambesón acolchado, una tela de lino rellena de lana o trapos que olía fatal después de una pelea y se convertía en un crimen de guerra olfativo al cabo de una semana. Pero evitaba que la cota de malla te rozara la piel como un rallador de queso medieval. A medida que la guerra avanzaba, también lo hacía tu equipo. Las armaduras corporales comenzaron a reemplazar a las armaduras corporales. Primero llegaron las corazas y las espinilleras. Luego llegaron las sombreras, marrones, los guanteletes, las armaduras con flecos, las articulaciones móviles y las secciones con tachuelas. Cada pieza estaba diseñada para protegerte sin aplastarte, aunque casi siempre cumplía ambas funciones. Al final, estabas revestido de metal de pies a cabeza y ya no parecías llevar ropa, sino que te habían plegado dentro de una campana. Los cascos son lo peor. Atenúan la audición, reducen la visión y amortiguan la respiración. En combate, protegen el cráneo. Fuera del combate, suelen causar dolores de cabeza horribles. Algunos tienen viseras abatibles, lo que facilita respirar y escupir, pero también convierten la cara en un blanco fácil. Todo en la armadura es cuestión de sacrificios. Sorprendentemente, el movimiento no es imposible. Puedes correr, esquivar, cabalgar, incluso rodar, si estás bien entrenado. Pero todo requiere esfuerzo. No eres rápido, tienes que tener cuidado. Aprendes a moverte como un hombre que cuenta sus últimos centavos, despacio. Al fin y al cabo, si tus enemigos solo llevaran cuero hervido, estarían bailando a tu alrededor, mientras tú parecías una estatua ambulante de San Jorge. Luego está el mantenimiento. Cada pieza debe limpiarse, engrasarse e inspeccionarse. Un remache oxidado puede atascar una unión. Una abolladura en el pecho puede ser un desastre con el siguiente golpe. Tu sirviente se convierte en aprendiz de herrero de la noche a la mañana, fregando y martillando hasta altas horas de la noche. Si olvida una correa,
o no te abrocha bien las espinilleras, lo sabrás al instante y con dolor. Y no olvides tu arma. Tu espada es tu compañera inseparable, pero no la única. No es el elegante escudo de las películas, sino una hoja ancha y pesada, hecha para cortar, no para danzar con gracia. La hoja es afilada, pero no tanto como para romperse al impactar. La llevas en la cintura, pero solo la desenvainas cuando es necesario. La espada es a la vez un símbolo y una herramienta, y en tus manos se convierte en una extensión de tu voluntad. Luego estaba la lanza. Un caballero sin lanza era como un pez sin branquias, completamente inútil en el campo de batalla. La lanza no era delicada. Era una vara afilada de unos 3 metros de largo que se metía bajo el brazo y se lanzaba como un carnero a cualquiera que tuviera la mala suerte de estar frente a uno. A caballo convertía la velocidad en una muerte afilada. Pero también era torpe, propensa a fallar, y una vez rota, mejor para encender fuego que para luchar. La maza es una compañera brutal, corta, roma y discreta. Carece de elegancia, es solo un trozo de hierro en un palo, diseñado para abollar cascos y romper costillas. Útil cuando la armadura enemiga se burla de tu espada. Cuando la sutileza falla, la maza transmite su mensaje con brutal claridad. Las hachas son similares, aunque menos comunes entre los caballeros y más comunes entre los mercenarios o guerreros del norte, pero en combate cuerpo a cuerpo, quizás dependa de alguien más, quizás de tu escudero, quien te aparta antes de que comience la estampida. Tras la carga, si sigues en pie, comienza la melé. Espada en mano, se enfrentan cara a cara. No es elegante, es un caos de gruñidos, sangre y acero entrechocando. Golpeas, bloqueas, rezas. No buscas el heroísmo, sino las articulaciones, las axilas, detrás de las rodillas, los huecos de la visera, los puntos débiles. Todos los caballeros los tienen, y si no encuentras los suyos, ellos encontrarán los tuyos. En el caos resultante, suponiendo que sobrevivas, aprendes el poco conocido papel del reparador caballeresco. Desmontas tu armadura pieza por pieza, cada abolladura y arañazo cuenta su propia historia. Si un remache se rompe o una correa se rasga, se registra y se repara. Tus espadas se limpian, se inspeccionan, se vuelven a engrasar. Toda arma contundente se afila. No duermes hasta que tu equipo esté listo de nuevo, porque la próxima vez podría significar tu vida. Empiezas a apreciar las sutiles diferencias entre el acero bueno y el malo. Aprendes los nombres de los herreros, el equilibrio de una espada, el peso de un escudo, la línea donde debe reposar un yelmo en tu frente. Todo se vuelve natural. Te vuelves quisquilloso con detalles que antes parecían triviales. El tipo de cuero usado en tus guantes, la distribución del peso de un hacha nueva, cómo se asegura tu visera. Algunos caballeros personalizan su equipo con adornos, empuñaduras de espada talladas, crestas talladas en petos, incrustaciones de oro. Puedes hacer lo mismo si el dinero y la vanidad lo permiten. Pero bajo los adornos yace la misma cruda realidad. La armadura no es un disfraz, es protección para el ataúd. Claro, tiene sus inconvenientes. La armadura es cara. El botín de guerra o de torneos suele desaparecer en el proceso de reparación y reemplazo. Y luego está el calor. El verano, con la armadura completa, es como entrar en una forja, sobre todo al sol del mediodía. Sudas como una cascada, te desmayas si no tienes cuidado y atraes moscas con la gracia de una barbacoa callejera. A pesar de todo, llegas a confiar en tu traje como en una segunda piel. Lo has probado bajo una lluvia de flechas. Has sentido el mazo golpear tus costillas y sabes que la armadura ha cumplido su función. Protege, sí, pero también
transforma. Caminas más erguido cuando la llevas puesta. La gente se aparta cuando te ve venir. Los niños señalan. Los civiles hacen una reverencia. Pero ya sabes esto, el acero no te hace invencible. Solo retrasa lo inevitable. Puedes luchar bien, prepararte bien, llevar la mejor forja del reino, y aún así, caer ante una puñalada de suerte o una flecha bien colocada. Las herramientas de un caballero son cuestión de tiempo, no de certeza. Cuando te quitas la armadura por la noche, lo haces despacio, con reverencia. Cada correa que desabrochas, cada pieza que levantas, te hace más pequeño, más ligero, más vulnerable. En el fondo, sigues siendo solo carne, magullado, rígido y dolorido. Y en esos momentos de tranquilidad, con la espada en la pierna y la armadura enfriándose en su potro, comprendes realmente lo que significa ser un caballero. No estás hecho de acero. Simplemente lo llevas bien. Y así, cada día comienza con el ritual habitual: levantar, atar, ajustar, revisar. Tu sirviente ajusta las hebillas y te entrega los guantes, buscando con la mirada el desgaste, la debilidad. Asientes en silencio y das otro paso hacia el interior de tu profesión. Porque no importa lo cansado que estés ni cuántas cicatrices tengas en las costillas, sigues siendo necesario, sigues cabalgando, sigues alzando tu escudo, sigues interponiéndote entre el peligro y quienes no pueden. Esta es la vida que has construido, una placa, una espada a la vez. Esta es la carga que has elegido soportar, y la soportas bien. Te dicen que existe un código, un credo noble y brillante por el que vivir. Lo llaman caballerosidad. La palabra brilla con promesa como una armadura pulida a la luz de la mañana. Se supone que define lo que significa ser un caballero: coraje, cortesía, honor, protección de los débiles, reverencia a la Iglesia. Un noble ideal escrito con elegante caligrafía y cantado desde púlpitos y poetas por igual. Y entonces llegas a tu primera batalla, ves a un hombre con espléndidas galas pisoteando a un soldado en retirada y te das cuenta de que el código es más bien una sugerencia. En teoría, la caballería era un código de conducta, una brújula moral para los portadores de espadas, arraigada en los valores cristianos y la lealtad al sistema feudal. Comenzó como una forma de frenar la violencia mediante la virtud. La Iglesia, preocupada por el caos causado por los caballeros idólatras, estaba decidida a transformarte de un espadachín a sueldo en un protector sagrado. No solo había que luchar, sino luchar con rectitud en la práctica. Sin embargo, la caballería era como un tapiz, majestuoso de lejos, pero deshilachado de cerca. Los principios exactos variaban según el cronista o clérigo al que se preguntara, pero algunos temas se mantenían constantes: proteger al inocente, proteger a la Iglesia, servir fielmente a tu Señor, mostrar misericordia a los enemigos que se rindieran, ser honesto, evitar la guerra injusta y respetar a las mujeres, especialmente a las de noble cuna. Una lista maravillosa, incluso admirable, y también un tanto incómoda, porque en medio de la batalla nadie se detiene a recitar sus virtudes. Atacas, sobrevives, obedeces las órdenes, incluso si implican incendiar una aldea sospechosa de deslealtad. Sí, se toman prisioneros, pero sobre todo porque vale la pena pagar un rescate. Misericordia, gramo valor de mercado. Se fomenta la honestidad. A menos que el engaño beneficie a tu señor, un caballero puede ser honorable en teoría, pero se vuelve sorprendentemente dócil cuando hay tierras o herencias en juego. Muchas mentiras se expresan con nobleza y se cuentan a caballo con gran convicción. Proteger a los débiles puede sonar encantador en una canción, pero en el campo
Los débiles suelen ser daños colaterales. Si tu señor necesita sofocar una rebelión campesina, montas y cabalgas. Si una caravana de plebeyos se interpone entre ti y el suministro de grano del enemigo, no la rodeas, pasas de largo. Los pobres admiran a los caballeros desde lejos, pues rara vez están mejor cuando uno pasa. Luego está el tema de las mujeres. Las canciones hablan de amor cortés, de caballeros galantes que sufren en poesía por el bien de nobles inalcanzables. En realidad, tu relación con las mujeres está más determinada por la ley de propiedad que por la poesía. El matrimonio es político. El romance, cuando existe, es fugaz, y la protección que brindas depende en gran medida de la clase. Una noble puede ser venerada, una lavandera no tanto. No todos los caballeros carecen de honor. Muchos intentan vivir según las reglas. Rezarán, diezmarán, evitarán la crueldad innecesaria. Pero el mundo en el que vives rara vez recompensa la moderación. Un caballero que duda en golpear puede no vivir para conferir gracia. Un hombre que dice la verdad con demasiada franqueza puede encontrarse sin tierras o sin cabeza. Curiosamente, es el torneo donde más brilla la caballerosidad. En estos espectáculos teatrales, las reglas son estrictas, el honor es real. Saludas a tu oponente. Muestras moderación. Pierdes con gracia. Sí, era un escenario, pero era un escenario donde los actores creían en el guión. Y por un momento, las reglas se volvieron reales, aunque solo fuera por un momento. Había manuales, instrucciones escritas que detallaban la conducta caballeresca con minuciosa precisión. Algunos desaconsejaban golpear a un oponente que había perdido el yelmo. Otros decían que si a una dama se le caía el guante, había que recogerlo sin pisarlo ni mirarle el tobillo demasiado de cerca. La Iglesia escribió sus propias reglas, centrándose más en la piedad. Asistir a misa, confesarse, evitar comer en exceso y, sobre todo, nunca olvidar quién te dio permiso para matar. Estos manuales se leían en voz alta en la corte y en las salas de entrenamiento. Algunos escuderos los memorizaban. Otros asentían cortésmente y volvían a sus ejercicios con la espada. En la práctica, el código era interpretado de forma diferente por cada familia. Algunos señores enfatizaban la lealtad. Otros exigían ferocidad. Hay quienes valoran tanto la caballerosidad que desheredan a sus hijos por mostrar cobardía. Otros otorgan títulos a jóvenes que nunca han luchado un día solo para obtener el derecho a un buen matrimonio. Lo que se aprende con el tiempo es que la caballerosidad no es una espada para blandir, es un espejo. Algunos lo pulen a diario, otros lo arruinan por conveniencia. Tú mismo te esfuerzas por seguir el espíritu, si no la letra. Ayudas a tu escudero cuando nadie te ve. Perdonas a un enemigo que se rinde, aunque tus compañeros se rían. Regresas a una aldea en llamas para escoltar a una campesina lisiada porque su hijo te agarró la pierna y te dijo, por favor. Estos momentos te acompañan más que la mayoría de las victorias. No cuestan nada. Se sienten antiguos, sagrados, pero ningún poeta los cantará. Descubres que la caballerosidad no se trata de grandes gestos. Se trata de pequeñas decisiones tomadas cuando nadie te ve. Se trata de ser decente en una profesión construida sobre la destrucción. Se trata de saber que eres un arma y a veces elegir no atacar. Sin embargo, la tensión nunca desaparece. Un día te arrodillas ante un obispo y torturas un almacén. Abrazas a un camarada herido, luego pisoteas a un soldado que huye solo porque se interpone en tu camino. Escribes tu nombre bajo una promesa de honor y moderación. Luego firmas órdenes para enviar a hombres hambrientos a la muerte.
Empiezas a comprender que el código de la caballería no es un escudo, sino una brújula. No te impide perderte, solo te da algo que consultar cuando la niebla se despeja. Algunos días eso es suficiente. En las horas más tranquilas, reflexiona sobre las contradicciones. Las canciones que una vez te sabías de memoria hablaban de caballeros que mataban bestias y salvaban vírgenes. Mientras tanto, tu vida era una serie de disputas fiscales, marchas sangrientas y rodillas doloridas. Te prometieron gloria, te dieron logística, pero no te arrepentirás. No del todo, porque a veces las reglas te ayudan a recordar quién debías ser antes de que el mundo te alcanzara. Te topaste con caballeros que abusaron de las reglas, las convirtieron en armas, citaban las escrituras mientras saqueaban, predicaban el honor y practicaban el terror. Aprendiste a reconocerlos por sus picos brillantes y sus ojos desalmados, y aprendiste a hacerte a un lado o, en raras ocasiones, a interponerte en su camino. No eras perfecto, rompiste las reglas, derrotaste a quienes se rindieron, tomaste un botín que no era tuyo, guardaste silencio cuando debiste haber hablado, pero recordaste los rostros de quienes lo intentaron, el caballero que defendió las puertas para que una aldea pudiera huir, el que se negó a quemar un monasterio, incluso bajo la amenaza del exilio, el que se arrodilló y murió, no en rendición, sino en oración. Y así, a tu manera, sigues intentándolo. Llevas la regla no en las escrituras, sino en el hábito. La tomas como tu espada cada mañana, sabiendo que podría escapársele entre los dedos. Agarras tu espada al caer la noche, pero la buscas de todos modos, porque sin ella solo eres un asesino. Y con ella, tal vez, solo tal vez, eres algo más. Esto es caballerosidad, no lo que cantan los músicos, no lo que predican los sacerdotes, sino lo que intentas practicar en un mundo que te da todas las razones para no hacerlo. Y así cabalgas, aún atado por tu juramento. Defiendes a tu Señor, luchas contra sus enemigos, entierras a sus muertos, pero también alimentas a tus sirvientes cuando escasea la comida. Hablas amablemente con la anciana del pueblo que te recuerda de niño. Devuelves un guante caído, aunque nadie te vea. Eres un caballero y recuerdas el código, no porque te haga más fuerte, sino porque te recuerda el propósito de la fuerza. Algún día, dentro de muchos años, un niño te preguntará qué significa la caballerosidad. No leerás la Biblia ni señalarás un escudo. Le entregarás tu espada al niño y le pedirás que la sujete con fuerza. Y luego le preguntarás si puede llevarlo sin que caiga en malas manos. Le dirás que es como el peinado de una novia. Todo se prepara con días de antelación. Escaleras de madera se alzan sobre el césped. Los comerciantes montan puestos, vendiendo pasteles de carne y amuletos. Los músicos callejeros ensayan canciones que esperan vender mucho antes de que comience el torneo. Los niños corren entre las tiendas, gritando los nombres de sus caballeros favoritos. Podrías estar entre ellos si tu actuación final es lo suficientemente sangrienta. Pero que no te engañen las pancartas y las sonrisas. Esto no es un pasatiempo frívolo. Un torneo es tan peligroso como cualquier campo de batalla, solo que mejor iluminado y anunciado con más cortesía. Hay dos eventos principales, cuerpo a cuerpo y justas. El cuerpo a cuerpo es una gran batalla simulada. Decenas de caballeros, a pie o a caballo, cargan entre sí en un amplio campo. Se dice que simula un combate real, aunque sus reglas rara vez se siguen. El objetivo es desarmar, desmontar o golpear al oponente hasta que se rinda, preferiblemente sin matarlo. No por piedad, sino porque los cadáveres no pagan rescate. Entras en el campo con tu equipo, con el escudo adornado con armas,
el corazón latiendo con fuerza bajo el peto. Suena el cuerno. La multitud ruge. Bajas la visera y te lanzas al caos. La batalla es real. Las espadas están desafiladas, sí, pero no son inofensivas. Huesos rotos, dientes perdidos, el orgullo está en juego. Golpeas, eres golpeado, caes, te levantas. En algún lugar del ruido, alguien grita tu nombre, ya sea con alegría o con preocupación, o ambas cosas. La pelea termina cuando solo quedan unos pocos en pie, o cuando el árbitro decide que se ha vuelto demasiado humillante. Abandonas el campo cojeando, emocionado, exhausto o, a veces, inconsciente. Si te va bien, tu reputación aumenta. Si te va mal, finges que no te importa mientras te revisas disimuladamente si tienes moretones. Y entonces llegaba la justa, la joya de la corona del torneo. Un caballero, una lanza, una carga, una valla te separaba de tu oponente y ambos galopaban al encuentro, intentando estrellar la lanza contra el escudo, el yelmo o el pecho del oponente. Se repartían puntos. Los yelmos se abollaban. De vez en cuando se rompían costillas. Más de un caballero moría entre los aplausos del público. Es un espectáculo. Con la ceremonia de una boda, se anuncia tu nombre, suenan las trompetas. Una mujer ata una cinta a tu lanza. Te inclinas hacia las gradas, saludas a tu oponente y ocupas tu lugar al final de la arena. Se arría la bandera y toda la pompa se desvanece bajo el estruendo de los cascos de tus caballos y la atención se centra en tu lanza y el objetivo que tienes delante. Al aterrizar, el impacto es como un trueno. Vuelan escombros, la multitud estalla. Si te derriban, besas el suelo con tanta fuerza que recuerdas que el barro no tiene caballerosidad. Ganar trae dinero. Y lo más importante, atención. Desde las gradas, los caballeros te observan en busca de talento, potencial o fama que te permita casarte. Si impresionas a la persona adecuada, tu fortuna puede cambiar de la noche a la mañana. Si te haces un nombre, te invitarán a torneos más importantes, en París, Londres, Roma o algo por el estilo. Pero no todos los torneos son iguales. Algunos son amistosos, honorables y con un arbitraje riguroso. Otros son más sangrientos y turbios. Corren rumores de caballeros que sobornan a jueces, sabotean armaduras o intercambian lanzas por picas, y cada torneo guarda sus viejas rencillas, agravios resueltos con hierro, y ni hablar de las lesiones, hombros dislocados, muñecas rotas, conmociones cerebrales. Aprendes rápidamente a no quitarte el casco hasta estar seguro. Como el cabello de una novia, el terreno se prepara con días de antelación. Escaleras de madera se alzan desde el césped. Los comerciantes instalan puestos, vendiendo pasteles de carne y baratijas. Los músicos callejeros ensayan canciones que esperan vender mucho antes de que comience la batalla. Los niños corren entre las tiendas, gritando los nombres de sus caballeros favoritos. Podrías estar entre ellos, si tu acto final es lo suficientemente sangriento. Pero no se dejen engañar. Esto no es un pasatiempo amistoso. Un torneo es tan peligroso como cualquier campo de batalla, solo que mejor iluminado y anunciado con más cortesía. Hay dos eventos principales, el torneo y las justas. El combate cuerpo a cuerpo es una gran batalla simulada. Decenas de caballeros, a pie o a caballo, cargan entre sí en un amplio campo. Se dice que simula un combate real, aunque sus reglas rara vez se siguen. El objetivo es desarmar, desmontar o someter al oponente, preferiblemente sin matarlo. No por piedad, sino porque los cadáveres no pagan rescate.
Entras al campo con tu equipo, con los escudos relucientes y el corazón latiendo bajo la armadura. Suenan las trompetas. La multitud ruge. Bajas la visera y te lanzas a la batalla. Así es la verdadera guerra. Las espadas están desafiladas, sí, pero no son inofensivas. Se rompen huesos. Se pierden dientes. La autoestima siempre está en juego. Golpeas, te golpean. Caesars, te levantas. En algún lugar alguien grita tu nombre, ya sea con alegría o con preocupación. A veces con ambas cosas. La pelea termina cuando solo quedan unos pocos en pie, o cuando el árbitro decide que el partido ha perdido toda dignidad. Sales del campo cojeando, eufórico, exhausto o completamente inconsciente. Si lo hiciste bien, tu reputación aumentará. Si lo hiciste mal, finges que no te importa mientras examinas discretamente tus moretones. Luego viene la justa, la culminación del torneo. Un caballero, una lanza, una raza, una barrera central te separa de tu oponente. Ambos galopan, intentando estrellar su lanza contra el escudo, el yelmo o el pecho del oponente. Se otorgaban puntos, se abollaban los cascos, a veces se rompían costillas. Más de un caballero murió entre los aplausos del público. La escena es digna de una boda. Anuncian tu nombre, suenan las trompetas. Una mujer ata una cinta a tu lanza. Haces una reverencia a las gradas, saludas a tu oponente y ocupas tu lugar al fondo del ring. Baja la bandera. Toda pompa desaparece bajo el estruendo de los cascos y la concentración absoluta en la lanza y el objetivo que se acerca. Cuando golpeas con fuerza, el impacto resuena como un trueno. Vuelan fragmentos, la multitud estalla en vítores. Si te derriban, besas el suelo con la suficiente fuerza como para recordarte que el barro no entiende de caballerosidad. Mantener la ilusión de que todos son felices y leales es parte del trabajo. Dictaminas matrimonios, apruebas aprendizajes y, ocasionalmente, impones castigos. Los ladrones pueden perder un dedo. Los cazadores furtivos pagan en monedas o jornales. Hay una horca, sí, pero rara vez la usas. Sirve como símbolo más que como herramienta. Sin embargo, cuando es necesario, recuerdas a la gente lo que ocurre cuando se ignora la ley. La iglesia siempre está ahí. Un sacerdote sirve en tu territorio y tú contribuyes al mantenimiento de su capilla para que tu nombre no aparezca de repente en el sermón dominical. Asistes a misa, confiesas pecados de los que apenas te arrepientes y haces donaciones que coinciden con tu última fechoría. Al fin y al cabo, la piedad se adquiere más fácilmente en forma monetaria que en forma de comportamiento. Incluso tu casa necesita administración. Tus sirvientes fluctúan entre la lealtad, la incompetencia y la desobediencia pasivo-agresiva. El cocinero está furioso por la calidad de la harina. El mozo de cuadra jura que el heno se ha retrasado otra vez. Una de tus criadas se hace muy amiga de un caballero visitante y tienes que fingir que no te das cuenta, a menos que eso lleve a un niño, o peor aún, a un rumor. Tu sirviente aún necesita entrenamiento, siempre. Olvida su silla de montar, deja su espada bajo la lluvia. Una vez te lustra las botas con manteca. Lo regañas, lo entrenas, lo amenazas con enviarlo al monasterio y al final del día le das una palmadita en la espalda y le das tu aprobación. Eso es todo lo que necesita el chico. Tu esposa, si tienes una, dirige su propio reino dentro del tuyo, organiza la cocina, gestiona a los sirvientes, lleva las cuentas. Es tan aguda como tu espada y el doble de temible cuando se enfada. Te recuerda cuando vence el alquiler, cuando la viuda de tu primo espera una carta y cuando el cura te pilló durmiendo la siesta en misa otra vez. Aprendes a escuchar. También aprendes que nunca, jamás
debes sugerirle que organice la próxima fiesta sin estar preparado para una discusión de 3 días por el mantel. En tiempos de hambruna, tu papel se duplica. Juez reticente y mendigo diplomático. Imploras ayuda a tu señor mientras distribuyes lo poco que tienes. Sabes que si el pueblo muere de hambre, el feudo morirá con él. Un campesino muerto no arará sus campos. Así que das lo justo para que sigan trabajando y para que sus celos no se conviertan en rebelión. En tiempos de abundancia, eres generoso, pero generoso de forma ostentosa. Se reparte pan en la puerta de la capilla. Se lanzan monedas en los días festivos. No es caridad, es teatro, es orden. Los campesinos te llaman mi señor, pero no estás seguro de si es por respeto, resentimiento o resignación. Quizás las 3 cosas a la vez. Se inclinan al verte, pero percibes un destello de juicio en sus ojos. Cabalgas junto a ellos, con la silla pesada y la armadura reluciente. Eres su protector. Eres su recaudador de impuestos. Eres su juez y a veces su verdugo. Ocasionalmente, recibirás la visita de caballeros o nobles menores. Estas visitas son a medias hospitalidad, a medias negociación de rehenes. Debes parecer rico, pero no extravagante. Poderoso, pero no amenazante. Un comentario fuera de lugar sobre los impuestos del rey podría hacerte tildar de traidor. Una paloma poco cocinada podría ofender al primo del visitante, que resulta ser un conde. Caminas por la cuerda floja entre la cortesía, el protocolo y la diplomacia forzada. Pero no todo es vigilancia y administración. Hay momentos de tranquilidad. Cabalgas solo al amanecer por campos húmedos, saludando con la cabeza a los pastores que llevan despiertos más tiempo que tú. Te sientas junto al fuego en invierno, escuchando a tu mayordomo mientras crepita la chimenea. Compartes una copa con tu sargento. Mantienes la ilusión de que todos son felices y que la lealtad es recíproca. Dictas matrimonios, apruebas aprendizajes y ocasionalmente impones castigos. Los ladrones pueden perder dedos. Los cazadores furtivos pueden pagar con monedas o jornales. Hay una horca, pero rara vez la usas. Es más útil como símbolo que como herramienta. Sin embargo, cuando es necesario, recuerdas a la gente lo que ocurre cuando se ignora la ley. La iglesia siempre está ahí. Un sacerdote cuida de tus bienes y tú contribuyes al mantenimiento de su capilla para que tu nombre no aparezca en el sermón. Asistes a misa, confiesas pecados de los que apenas te arrepientes y haces donaciones que, curiosamente, coinciden con tu última fechoría. Al fin y al cabo, la piedad se consigue más fácilmente con dinero que con obras. Incluso tu casa necesita administración. Tus sirvientes fluctúan entre la lealtad, la incompetencia y una leve desobediencia. El cocinero está furioso por la calidad de la harina. El mozo de cuadra jura que el heno se ha retrasado otra vez. Una de tus criadas es extremadamente amiga de un caballero visitante y debes fingir que no te das cuenta, a menos que la relación derive en un hijo, o peor aún, en un rumor. Tu escudero aún necesita entrenamiento, siempre lo ha necesitado. Olvida ajustarte la silla de montar, deja tu espada expuesta bajo la lluvia. Una vez lustraba tus botas con mantequilla, lo regañas, lo entrenas, amenazas con enviarlo al monasterio y terminas el día aprobando sus esfuerzos con un breve asentimiento. Eso es todo lo que el chico realmente quiere. Tu esposa, si tienes una, se encarga de su propio rincón de la mansión. Organiza la cocina, dirige a los sirvientes, lleva la contabilidad. Es tan aguda como tu espada y el doble de temible cuando la criticas. Te recuerda cuando vence el alquiler, que la viuda de tu primo espera una carta
y que el cura te pilló durmiendo la siesta en misa otra vez. Aprendes a escuchar. También aprendes a no sugerirle nunca que organice la próxima fiesta sin estar preparada para 3 días de discusión por el mantel. En tiempos de hambruna, tu papel se convierte en el de un juez reticente y un mendigo forzado. Imploras ayuda a tu señor mientras distribuyes lo poco que tienes. Sabes que si todos mueren de hambre, la hacienda se derrumbará. Un granjero muerto no cultivará los campos. Así que das lo justo para que sigan trabajando y lo justo para evitar que la envidia se convierta en rebelión. En tiempos de abundancia se es generoso, pero de forma muy visible. Se reparte pan en la puerta de la capilla, se lanzan monedas en los días festivos. Eso no es caridad, eso es teatro. Mantiene el orden. Los campesinos lo llamaban mi señor, pero no estaba seguro de si era por respeto, resentimiento o resignación. Quizás por las 3 cosas. Hicieron una profunda reverencia, pero vio juicio en sus ojos. Pasó junto a ellos con la silla de montar pesada y la armadura reluciente. Era su protector, era su tributo. Huele ligeramente a polvo y a cansancio. Lo compartes con tu esposa, o solo, o a veces con tu armadura extendida a tu lado, secándose, haciendo un suave tic-tac al disiparse el calor del metal. No duermes en toda la noche. No funciona así. Duermes por turnos, interrumpido por oraciones, patrullas y viejas heridas que duelen más cuando el calor se calma. Algunas noches te llaman para resolver una disputa en el cuartel. Otras veces simplemente te quedas despierto, recordando un torneo que salió mal o preguntándote si el ganadero mintió sobre el granero. Pero no todo es pesimismo. Hay risas y calidez que no provienen del fuego. Tu sala es más que un tribunal. Es tu confidente, tu teatro, tu sala de estar. Los trovadores cantan junto al fuego. De vez en cuando pasa un trovador contando historias de guerras lejanas o príncipes enamorados. Conoces el final. Te cae bien de todos modos. La familiaridad es reconfortante. Se juegan juegos. Dados, ajedrez, un poco de suerte. A veces haces trampas cuando nadie te ve. O pierdes estrepitosamente, culpando al fuego, al vino o a la esquina de la mesa por sospechar. Tus compañeros se quejan, ríen y sirven más vino. Las fiestas, cuando se celebraban, eran ruidosas, no tan suntuosas como los festines reales, pero llenas de ruido, carne asada, cerveza derramada sobre juncos en el suelo y risas que resonaban hasta las vigas. Te sentabas a la mesa principal, pero no lejos del hogar. Bebías con tus hombres, brindabas por tus criados y de vez en cuando les tirabas un hueso a los perros bajo el banco. A veces había un malabarista o un bufón. Sus bromas eran, en su mayoría, insultos al clérigo local o a algún noble visitante. Te reías más de la cuenta, solo para demostrarles a tus invitados que, sí, sabías aguantar una broma. Es una tregua frágil, mantenida con cerdo asado y pan duro. A veces las noches son más tranquilas. Un sirviente toca el laúd. Tu esposa borda, tarareando un himno olvidado. Te quedas dormido en una silla junto al fuego, solo para despertar cuando los leños se derrumban en una lluvia de chispas. Por un instante, todo queda en silencio. Tu familia se acuesta temprano. Los sirvientes se despiertan antes del amanecer, así que se van rápidamente. Tu sirviente se queda un rato más, esperando un cumplido, un consejo o simplemente no queriendo volver al jergón junto a la armería. Lo ahuyentas con suavidad. Se merece un descanso, aunque tú no. Quizás deambules por la mansión de noche. Vuelven a la normalidad los viejos hábitos de años de práctica. Revisas las cerraduras, escudriñas las sombras, escuchas atentamente cualquier cosa que parezca extraña.
no esperas encontrar nada. Pero a veces, simplemente, tienes que moverte, sentir el suelo bajo tus pies y recordarte que sigues aquí, que el fuego sigue ardiendo y que las paredes siguen siendo tuyas. Cuando llega la tormenta, dormir se vuelve casi imposible. El viento aúlla a través de las ventanas cerradas. Las vigas crujen. Recuerdas las noches en el campo, cuando el único refugio era una capa y el lomo de un caballo. Te dices a ti mismo que esto es mejor. Una tabla suelta del suelo que te atrapa el zapato, un cubo volcado, una hogaza de pan que quema, una tos en la noche que te obliga a sentarte y escuchar hasta que se pasa. Estos son los detalles de la vida. Estos son los que llenan el tiempo entre la espada y el acero. En los días festivos, la gente común se mezcla con el público. Hay lo que podríamos llamar un baile. Observas más de lo que participas, pero a veces te arrastran a un círculo, aplaudiendo al ritmo de una canción más antigua que la iglesia. Te mueves torpemente, riendo de tus propios pasos, y tu esposa se ríe aún más fuerte. Los sirvientes sonríen, aunque solo sea por un momento. Repartes regalos, pan, queso, a veces algunas monedas. Los niños corren por el patio mientras los ancianos se sientan al sol, fingiendo que no les duelen las rodillas. Durante una tarde, nadie recauda impuestos, emite sentencias ni cita a nadie. Observas, no como un señor, ni siquiera como un caballero, sino como un hombre. Solo un hombre, silenciosamente agradecido. Tu perro apoya la cabeza en tu bota. Le rascas detrás de las orejas y dejas caer los hombros. Estás cansado, pero no como después de una batalla. Es un cansancio más profundo. El tipo de cansancio que surge al cargar no solo con armas, sino con personas, tierras y un propósito. Pero lo haces de todos modos, porque hay un ritmo aquí. Una calma obstinada y extraña entre tareas. No es comodidad ni tranquilidad, sino algo más cercano al significado. Esta es la vida privada de un caballero, y es más difícil de dominar que la guerra. Aunque las crónicas registran tus batallas y tus estandartes, son estas horas de silencio, las canciones medio olvidadas, las cartas inacabadas, los susurros de tus aposentos, los que realmente revelan quién eres. Te despiertas al amanecer, con las articulaciones doloridas y el frío más intenso que antes. El mayordomo te saluda con una reverencia. El lacayo te sigue, más silencioso que en años. Al principio, nada parece extraño, hasta que sales y notas que algo ha cambiado, no en el aire ni en el clima, sino en el ritmo mismo del mundo. Menos caballos en las calles, menos manos alzadas en señal de saludo. Las pancartas siguen ahí, pero cuelgan más bajas que antes. Tu rol, antes esencial, ahora es ceremonial. Sigues cabalgando, sigues usando armadura, sigues entrenando a los jóvenes que llegan con miradas ardientes. Pero incluso ellos miran más allá de ti, a los ingenieros que dibujan máquinas extrañas, o a los capitanes que entrenan a sus tropas con lanzas y pólvora. El futuro ya no es montar a caballo. La primera vez que ves un mosquete ardiendo con furia, parece una broma de mal gusto. Carece de dignidad. No hay baile ni joyas, solo una explosión. Una bocanada de humo y un hombre tendido en el suelo. Observas desde una colina, protegido por tus soldados, y no dices nada. De todos modos, limpias tu espada, por costumbre o por desafío. El Señor que una vez te convocaba a cada escaramuza fronteriza, ahora te envía mensajes solo en invierno, solicitudes de recuentos de grano, registros de impuestos, los movimientos de los arrendatarios. Las batallas aún tienen lugar, pero son comandadas por hombres con mapas, no por grandes espadas.
Tu presencia es una formalidad, tu consejo una tradición cortesana. Los grandes caballeros se reúnen con menos frecuencia. Los viejos nombres, los que memorizaste como sirviente, se desvanecen de la conversación. Los que quedan llegan más despacio, con escudos más apagados. Intercambian miradas, no palabras. Nadie quiere decir en voz alta lo que todos ya saben. Tu armadura, una vez pulida semanalmente, acumula polvo entre usos. Los sirvientes aún la aceitan, más por respeto que por necesidad. Ahora pesa más, no solo por el metal, sino por los recuerdos. Cada bolladura te recuerda una pelea. Cada remache, un día vivido, una vida que poco a poco se vuelve legendaria. Todavía la usas a veces en ceremonias, en desfiles. ¿Te preguntó un niño si era real? ¿Una tabla suelta atrapada en tu zapato? Lo mismo. Un cubo volcado, una hogaza de pan quemada, una tos nocturna que te hizo sentarte en la cama y quedarte quieto hasta que se pasó. Sí, todo eso. Estos son los pequeños detalles de la vida, lo que llena tus días entre la espada y el acero. En los días festivos, la gente común se mezcla con el público. Hay bailes de todo tipo. Observas más de lo que participas, pero a veces te arrastran a un círculo, aplaudiendo al ritmo de una canción más antigua que la iglesia. Caminas rígido, riendo a cada paso, y tu esposa ríe aún más fuerte. Los sirvientes sonríen, aunque solo sea por un momento. Regalas pan, queso, a veces algunas monedas. Los niños corren por el patio, los ancianos se sientan al sol fingiendo que no les duelen las rodillas. Durante una tarde, nadie es juzgado, insultado ni grabado. Observas, no como un señor, ni siquiera como un caballero, sino como un hombre. Solo un hombre, silenciosamente agradecido. Tu perro apoya la cabeza en tu bota. Le rascas detrás de las orejas y dejas que tus hombros se encorven un poco. Estás cansado, pero no como si hubieras batallado. Es un agotamiento más profundo, el que no solo proviene de llevar armas, sino de la gente, la tierra y el propósito. Pero lo haces de todos modos, porque hay un ritmo aquí, una paz inherente entre las tareas. No comodidad, no facilidad, sino algo parecido a un significado. Esta es la vida privada de un caballero, y es más difícil de dominar que la guerra. Aunque las crónicas registran vuestras batallas y vuestras banderas, son estas horas silenciosas, estas medias canciones, campocartas medio olvidadas, cartas nunca terminadas, el silencio de un gran salón dormido, cuentan verdaderamente la historia de quién eres. Te despiertas al amanecer, con las articulaciones quejándote y el frío arreciando más que antes. El mayordomo te saluda con un gesto. El lacayo te sigue, más silencioso que en años. Al principio, nada parece fuera de lugar, hasta que sales al patio y notas que algo ha cambiado. No en el aire ni en el clima, sino en el ritmo mismo del mundo. Hay menos caballos en las calles, menos manos alzadas en señal de saludo. Las banderas siguen ahí, pero cuelgan más bajas. Tu rol, antes esencial, ahora parece ceremonial. Sigues cabalgando, sigues usando armadura, sigues entrenando a los chicos que vienen con miradas ardientes. Pero incluso ellos miran más allá de ti, a los ingenieros que diseñan máquinas extrañas o a los capitanes que alinean hombres con lanzas y pólvora. El futuro ya no se trata de cabalgar caballos de guerra. La primera vez que ves disparar un mosquete con furia, parece un error. No hay nobleza, ni bailes, ni joyas, solo un rugido, una nube de humo y un hombre cayendo. Observas desde la colina, protegido por tus soldados, y no dices nada. Luego limpias tu espada. Por costumbre, quizás, o por desafío. El Señor, que antaño te convocaba para cada escaramuza fronteriza,
Ahora solo envía noticias en invierno. Exige informes sobre el grano, los registros de impuestos y los movimientos de los arrendatarios. Siguen librando batallas, pero las libran hombres con mapas, no con mazas. Tu presencia es una mera formalidad. Tu consejo es una cortesía en la corte. Los grandes caballeros se reúnen cada vez menos. Los antiguos nombres, los que recordabas como escudero, se desvanecen de la conversación. Los que quedan llegan más despacio, con escudos más apagados. Intercambian miradas, no palabras. Nadie quiere decir en voz alta lo que todos saben. Tu armadura, antaño pulida semanalmente, acumula polvo entre usos. Los sirvientes aún la aceitan, más por respeto que por necesidad. Ahora pesa más. No solo por el hierro, sino por los recuerdos. Cada abolladura te recuerda a una pelea. Cada remache, un día de tu vida que ahora se convierte en leyenda. Aún la usas a veces, en ceremonias o desfiles. Una vez, un niño preguntó si era auténtica. Ya no la corriges cuando la llaman anticuada. El festival sigue en marcha, aunque está empezando a decaer. Las fiestas se están volviendo más tranquilas. Una parte de ti aún anhela cargar, sentir temblar el suelo bajo tu corcel. Claro que ahora lo entiendes. La era de la oscuridad terminó, no con un rugido, sino con una serie de suspiros. La pólvora no respeta el linaje. La formación no conoce el honor. La carga de caballería, antaño temida y reverenciada, ahora es blanco de cañones y mosquetes. Lo has visto, has contado a los muertos. Intentas no resentirte. Al fin y al cabo, todas las eras deben terminar. Los romanos creían que sus costumbres perdurarían. Los emperadores creían que sus nombres sobrevivirían a las piedras. Y ahora incluso esas piedras se utilizan para construir graneros y capillas. El tiempo muele el legado hasta convertirlo en algo más útil. Aún así, duele, un dolor silencioso y persistente. Lo sientes cuando tu espada ya no inspira admiración, sino curiosidad. Cuando tu estandarte es reconocido no por sus victorias, sino por el tiempo que ondea. Cuando tu caballo de guerra muere y el mozo de cuadra te pregunta si lo reemplazarás con una mula. Es más práctico, dice. Te dices a ti mismo que tienes suerte, sobreviviste, viste lo mejor y lo peor de tu clan, te ganaste tus tierras, tu nombre, tu lugar en el gran banquete, volviste a casa. No todos lo hacen. A veces tomas el camino largo, pasando el antiguo campo de batalla. Ahora son tierras de cultivo. Tranquilo, hay un arbusto donde antes se paraban los arqueros, una colina donde se reunía la caballería. Desmontas y caminas. Tus botas se hunden en la tierra blanda. Hay un monumento conmemorativo, viejo y deformado. Nadie recuerda los nombres grabados allí. Tú los recuerdas. Por la noche, los sueños se repiten con más frecuencia. No siempre son pesadillas, aunque algunas sí, pero emergen con claridad, desenterrando momentos que creías enterrados para siempre. Una lanza rota, la risa de un camarada, el color exacto del cielo sobre un campo desconocido. Te despiertas helado, preguntándote por qué el recuerdo te duele más que tu propia espada. Ahora escribes más. No órdenes ni informes, sino reflexiones. Intentas capturar la sensación de las cosas. El peso de la armadura antes del amanecer. La tensión antes de un torneo. El olor del campo después de la lluvia. ¿Quieres capturar lo que se siente al ser un caballero? No en leyendas, sino en la realidad. No sabes para quién. Quizás para el niño que algún día encontrará estas palabras en un cofre. Quizás para nadie. Aún recibes visitas. Te preguntan, ¿es glorioso? ¿Es honorable? Respondes con cuidado en días soleados, pero también con frío, ruido y soledad.
Les dices que la caballerosidad es servicio, servicio a un señor, a una tierra, a un ideal, y a veces cuando el viento sopla en el momento justo, se siente como algo más grande. Ahora caminas con bastón. El sirviente, ya adulto, camina a tu lado, intentando no parecer nervioso. Te llama Señor. Lo permites, no cuesta nada, y te recuerda que, aunque la era ha terminado, sigue siendo su eco. Una tarde le entregas tu espada, no formalmente, solo en silencio. La sostiene con ambas manos, con los ojos muy abiertos. No dice gracias, no hace falta. Y entonces te desvaneces, no por vergüenza, sino por falta de ritmo. Los pasillos se vuelven más silenciosos, los fuegos arden menos, tus tareas disminuyen, la tierra continúa, la gente trabaja, y en la quietud entre estaciones sientes algo parecido a la paz. Que los bardos canten sobre dragones y joyas, que los pintores inmortalicen las puntas brillantes y las espuelas doradas. Recuerdas las mañanas frías, las sonrisas torcidas, las costillas rotas y los chistes malos, el olor a caballo mojado y el sabor a cerveza barata. Eso también es caballerosidad, y eso es suficiente. No sabes cómo será el mundo, solo que será así. Caerán castillos, rugirán cañones. Las viejas costumbres se plasmarán en nuevos libros, nuevas reglas, nuevos uniformes, pero quizás en alguna capilla o tribunal aún cuelgue un tapiz, y un niño lo señalará